Le voy a invitar a que abra su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 10. Tenemos varios ahorita enfermos, algunos con gripe, otros con COVID, otros con resfriado, pero es un tiempo ya saben, estamos en el frío y todas estas cosas pasan. Estemos orando por estos hermanos. Les recuerdo que los miércoles y los viernes a las 7:30 nos estamos reuniendo en Zoom. Por favor, tome tiempo para conectarse. Estamos teniendo buenos estudios, porque lo doy yo, ¿verdad? Sino también porque todos los hermanos nos comparten que están aprendiendo. Miércoles a las 7:30 en Zoom y viernes a las 7:30 en Zoom. Estamos tratando en los miércoles un tema de crecimiento, las 15 leyes indispensables para el crecimiento profesional, como usted necesite crecer en su vida. Y también en los viernes estamos tratando el tema de la depresión, cómo los cristianos podemos lidiar con esto. Así que, y después estamos grabando y se están subiendo a la página de la iglesia. Hay muchas cosas que estamos haciendo. Por favor, tome ventaja de esta oportunidad de conectarse sin tener que salir de su casa, ¿ok? Miércoles y viernes, 7:30, nos vemos en Zoom. Y bueno, los domingos acá, a las 11, recuerde que estamos en el cuarto 158 orando y también reflexionando la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados, todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso se quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos, a comer y a beber, y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 20,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. El tema que vamos a compartir en esta tarde es: no comprometa. La calidad no se compromete, pero quiero hacerlo un poquitico más personal. No comprometas tu calidad. No comprometas tu calidad. Muchas personas hoy en día comprometen su calidad de vida. Cuando usted y yo comemos desmedidamente, sin cuidar lo que no estamos cuidando. Cuando nosotros trabajamos desmedidamente, no tomamos un tiempo para descansar o relajarnos, no estamos cuidando nuestra calidad de vida. Cuando nosotros llevamos un tiempo con alguna enfermedad y creemos por alguna razón que no necesitamos ir al doctor, que no necesitamos ir a ver un profesional, no estamos cuidando nuestra calidad de vida. Estoy hablando de calidad de vida. En esta no soy su entrenador personal ni nada de eso, soy su pastor, y yo quiero hablarte de cómo nosotros podemos aprender a cuidar nuestra calidad espiritual. Porque la calidad de nuestra vida espiritual necesitamos prestarle atención. Muchas personas no les prestan atención a su calidad de vida espiritual. Y cuando hablo de calidad de vida espiritual, no estoy hablando de cuánta Biblia sabes, de cuánta Biblia puedes recitar, de cuántos años llevas en la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo Cristo afecta todas las áreas de tu vida, espiritual, emocional e incluso familiar. Quiero hablarte en esta tarde acerca de no comprometer nuestra vida espiritual. Voy a hacer lo posible por ir despacio. Tengo un nuevo intérprete y no quiero ponerlo en apuro. Así que voy a portarme bien, no voy a usar ninguna
ninguna frase de esas cubanas que a uno se les va, para no poner en apuro a nuestro intérprete. Hopefully. Voy a hacer lo posible. Pero esta es una historia muy interesante. De hecho, pudiéramos decir que esta historia podríamos decir que esto sería una serie en relación al mensaje que predicamos la semana pasada, pero no es una serie. De hecho, la semana pasada hablábamos de Samuel, también hablábamos del libro de Samuel, también un hebreo, también un judío, y ahora estamos hablando de Pablo, que también es otro judío, pero está escribiendo en otro contexto lo que está pasando. Pablo está escribiendo en otro contexto lo que está pasando. Y hay varias cosas interesantes que Pablo le dice a los corintios. Ahora, lo primero que yo quiero, si usted toma nota, si usted es de los que toman nota en los sermones, si usted es de los que marca su Biblia en los sermones, le invito a que tome esta nota. No es tan importante el lugar donde estamos como quienes somos. Otra vez, no es tan importante el lugar donde nosotros estamos como quienes nosotros somos. Después van a ver el mensaje otra vez. Pero fíjense que la palabra del Señor nos dice que estos judíos, Pablo está haciéndole la historia a los judíos y le está diciendo, estas personas salieron, anduvieron bajo la nube, anduvieron bajo Moisés. Estos judíos de los que Pablo está hablando, vieron la mano de Dios dividiendo el mar rojo. Estos judíos de los que Pablo está hablando, vieron una nube cubrirles en el desierto y vieron una columna de fuego también guiarles en la noche. Estos mismos judíos vieron las plagas, vieron la ira de Dios en Egipto. Sin embargo, no todos entraron a Dios y no todos entraron a la prometida. Por eso es que a veces uno se pregunta cuántas personas vienen a la iglesia, cuántas personas escuchan el mismo mensaje, escuchan al mismo predicador, reciben la misma enseñanza, son parte de la misma comunidad de fe, pero cuántas personas realmente están agradando a Dios. ¿Cuántos realmente de los que están? Y a veces las personas se estresan, se desaniman, se cambian de iglesia solamente para darse cuenta que cambiar de iglesia es como cambiar de esposo, es cambiar de defectos. Lo que no encuentras aquí lo vas a encontrar allá, lo que no encuentras allá lo vas a encontrar allá. Tanto cosas buenas como cosas malas. Siempre vamos a encontrar algo. Y el pueblo nos dice la palabra del Señor que anduvo. Todos anduvieron bajo la nube, todos fueron bautizados y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero no todos agradaron a Dios. Todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, pero no todos agradaron al Señor. Porque no se trata de dónde nosotros estamos, sino de quiénes somos nosotros. No se trata de que yo pueda presumir de dónde yo vengo, sino de quién yo soy. ¿Qué fue lo que pasó con estos creyentes? ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? ¿En qué anduvieron mal? ¿En qué se equivocaron estas personas? ¿Qué fue lo que pasó? Nos dice hay una cosa que yo te quiero compartir. Habría muchos, pero este no es una clase, esto es una predicación y no voy a entrar en tantos detalles. Pero una de las cosas que debemos aprender, el ser discípulo es algo que nace solo, es algo que se hace. Se forma, se educa, se corrige. No porque usted, yo en mi caso, no porque yo nací en la iglesia, automáticamente yo voy a ser un cristiano que agrada a Dios. De hecho, cada uno de nosotros, los que tenemos la bendición y la oportunidad de nacer en la iglesia, tiene que llegar un momento en nuestra vida en que nosotros tenemos un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un encuentro personal.
Y ustedes, padres, que traen a sus niños, que lo dedican, que lo presentan, todo eso está muy bien. Pero una de las cosas que preguntamos, van a guiarlo en aceptar a Cristo, porque la salvación es algo personal. Yo nací en la iglesia y recuerdo como si fuera ayer. Ya llovió mucho, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Año 85 tuve mi experiencia yo de conversión. Ya llovió. Gracias. Recuerdo yo que me llevaban a la iglesia y todo, pero el año 85 recuerdo estar en una reunión sentado y recuerdo ahí tener mi experiencia personal con Cristo. Mis padres habían hecho lo que les tocaba, pero ahora Cristo quería tratar directamente conmigo. Mi querido hermano, nunca sustituyamos el trato personal de Cristo con nosotros al trato general con una congregación. No basta, no es suficiente con que usted venga 1 o 2 veces a la semana, con que se congregue, con que sea parte de un grupo. Todo eso está muy bien, no me malentienda. No estoy diciendo que sea mal, no estoy diciendo que no sea importante. Todo eso está muy bien, pero no se trata de dónde nosotros estamos, sino de quiénes nosotros somos, con qué convicción yo ando. Y hay una característica que te quiero decir para ser un discípulo de Cristo que nos va a ayudar a mantenernos en medio de este mundo lleno de confusión. Se llama carácter. Se llama carácter. Repita conmigo, carácter. ¿Qué es carácter? El diccionario define carácter como la cualidad de la persona que se mantiene firme o enérgica en su línea de conducta. Repita conmigo, cualidad de una persona que se mantiene firme y enérgica en su línea de conducta. Hay creyentes que se relajan en su línea de conducta porque vieron al hermano fulano hacer algo malo. Ustedes saben que nunca uso la plataforma para hablar de nadie. Y hay gente que toman el tiempo para meterse en la vida de aquel pastor, de aquel apóstol que hizo algo malo y sacarle los trapos al sol a todo el mundo, y ellos se relajan en su vida espiritual. Usted va a escuchar muchas cosas de los pastores, usted va a escuchar muchas cosas de las iglesias, cosas lamentablemente malas, pero que esas cosas no definan quién es usted. Porque a usted no le llamaron las personas, a usted y a mí nos llamó Cristo. Uno no puede considerarse porque va a una iglesia. No podemos considerarnos solo discípulos de Cristo porque nos bautizamos. No podemos bautizarnos, creernos que somos discípulos de Cristo porque tomamos los sacramentos. La vida cristiana es más allá de donde nosotros estamos o bajo ahora todo el mundo quiere caminar bajo la unción del apóstol. Todo el mundo quiere una cobertura especial. ¿Han escuchado esa frase? Siempre he tenido problemas con eso. Yo no quiero la cobertura de los hombres, porque si yo no me equivoco, la Biblia que usted y yo leemos, dice clarito en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi Biblia no dice el que habita bajo la sombra del pastor, el que habita bajo la sombra del apóstol, el que habita bajo la sombra y la cobertura del profeta. No, mi Biblia dice el que habita, el que vive bajo el abrigo del Altísimo. Vivir bajo el abrigo de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, va más allá que vivir bajo una iglesia o bajo una denominación. Por eso es que no agradaron a Dios. Anduvieron bajo la misma nube. Fueron bautizados y tuvieron el mismo alimento espiritual y no agradaron a Dios. Cuidado
Hermano, cuidemos nuestra salvación. No importa si se congrega en la iglesia metodista o en la iglesia pentecostal, la que usted quiera. No importa que usted escuche o no escuche al pastor Roldán y esto. No. No importa si el alimento que usted recibe es de aquí o es de allá. Lo más importante no es donde usted está, sino quién es usted. Carácter. Desarrolle un carácter sólido. En Lucas capítulo 9, verso 61 al 62, dice la palabra del Señor, que otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que pone su mirada, que mira hacia atrás después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. El problema es que muchos israelitas salieron del pueblo de Israel porque eran israelitas y porque todos los judíos tenían que salir, pero su corazón no salió de Egipto. Hay muchos creyentes que tienen una experiencia con Dios, que tienen un encuentro con el Señor, pero su corazón todavía está en otro lugar. Su corazón no está en la tierra prometida, no está en lo nuevo que Dios puede hacer por ellos, no está en Dios, en el sustento que Dios les ha prometido, cuidado de Dios, no está en la mantención de Dios. Su corazón y su mente se quedaron en su Egipto. Se quedaron en lo que conocieron. Siempre es una de las cosas que aprendí como emigrante cuando vine a este país. Y es algo, y no me malentienda, pero una de las cosas que aprendí, que lo difícil no es aprender algo nuevo. Lo difícil es desaprender. Y cuando hablo de desaprender, no estoy hablando de desechar. No. Porque aprendimos muchas cosas que son útiles, fueron útiles en su tiempo. Yo no estoy diciendo que ahora lo que aprendimos ya no sirve, ya no se aplica. No, los principios nunca cambian, pero las estrategias necesitan ser ajustadas. Ahora, ¿y por qué le digo esto? Lo que me lleva al siguiente punto. Siempre hay un espacio para crecer. Siempre hay un espacio para crecer. Dígale, hermanos, que tienes al lado, tienes un espacio para crecer. Que lleve 40 años con el mismo hombre o con la misma mujer, todavía puede mejorar. Aprovecha esposa, dígaselo, aproveche mujer, dígaselo. Yo sé que puedes mejorar un poquito más. Ay, es que ya tú sabes cómo soy, ya sabes que no voy a cambiar. Siempre hay espacio para crecer. Siempre hay espacio para mejorar. Los judíos que salieron de Egipto no hicieron ese espacio para mejorar, porque su mente se quedó en Egipto. Estaban caminando en el desierto, pero su corazón y su mente se quedó en Egipto. Por eso cada vez que le faltaba algo, cada vez que querían algo, decían: ay, allá en Egipto, ¿cómo comíamos allá? Ay, el Señor le manda el pan, le manda el maná, se cansan del maná. El Señor le manda las codornices, se cansan de las codornices. Pero siempre recordaban Egipto. Ay, hay gente que vienen al Señor y Dios los empieza a bendecir. El problema es que para uno mantenerse en los caminos del Señor, uno necesita humildad. Repita conmigo: humildad. Yo me he dado cuenta que las personas que vienen al Señor y son demasiado autosuficientes tienen problemas para adaptarse. Porque cuando estaban en el mundial, hacían sus negocios chuecos. ¿Sí? Estaban acostumbrados a ganarse
la vida y hacían lo que tenían que hacer. Pero ahora cuando vienen al Señor, ya el Espíritu Santo le dice, no, ya tú no puedes estar haciendo esos negocios chuecos. Ya si usted es bodeguero y usted le pesa algo a la gente, la pesa tiene que decir lo que es. ¿Saben de lo que le estoy hablando, verdad? Aquí ya no compramos las cosas en la bodega. Pero oye, cuando tú llegabas a la bodega, estaba con su lapicito en la oreja, y eran unas fieras multiplicando y también adaptando la pesa. No, estamos en el Señor. Ahora hay que hacer las cosas bien. Ay, pero si hago las cosas como Dios manda, ya no me puedo buscar lo que me buscaba. No te preocupes, porque lo que te falta, Dios es más que suficiente para proveerte, para sustentarte. Por eso la Biblia dice, más vale lo poco donde hay amor que lo mucho donde hay odio. Siempre hay un espacio para crecer. Ahora hay un problema. El pueblo no había desaprendido. El pueblo no había desaprendido que ahora bajo el gobierno de Dios no es lo mismo que estar bajo el gobierno de Faraón. No hace falta, mi querido hermano, no hace falta. Los israelitas salieron de Egipto, no entendían la autoridad divina. No sabían cómo vivir bajo la teocracia, bajo la autoridad divina, porque estaban demasiado acostumbrados a vivir bajo la dictadura de Faraón. Hay creyentes que no saben vivir. De hecho, hay creyentes que les gusta tener un pastor que esté como policía detrás de ellos, regañándole, maltratándole y abusándole. Y si no está el si no tienen un pastor ahí que esté con el látigo, no responden. Y yo me he resistido a eso. Yo no quiero ser nunca un pastor que la gente le tenga miedo. Porque la gente confunde los roles. Déjenme hacer un paréntesis, hablar de los roles un poquito. Todos los que nacimos acá, todos los hombres nacimos, bendito sea Dios, de una mujer, ¿sí o no? Todos aprendimos a respetar, a querer a nuestras madres, ¿sí o no? Ahora, yo he visto que muchos hombres confunden el papel de mamá con el de la esposa. Y las malacrianzas o las cosas que mamá le hacía, ahora esperan que la esposa la haga. Nuestra esposa no es nuestra mamá. Es nuestra esposa, es nuestra compañera de viaje. Las personas les cuesta entender los roles y por eso se confunden. El pueblo de Israel no entendía que ahora con Dios ya no tenían que andar de malcriado, gritando, quejándose. Hay personas malcriadas que desafortunadamente cuando eran niños, la única manera que llamaban la atención de sus padres era portándose mal. ¿Sí o no? Ay, no me hace caso. Ay, ahí dan un berrinche ahí, porque no me hizo caso. Hay gente que tiene 40 años y te dan unos berrinches que tú dices, ¿qué es esto? No entiendo nada. Yo no soy tu papá, yo soy tu pastor. Pero como se acostumbraron a llamar la atención de su papá dando berrinche y dando berrinche, ¿verdad? ¿Entienden esa frase? Y haciendo complaint y quejándose. Entonces ahora vienen a la iglesia y a cada rato forman un complaint. A cada rato es un berrinche por cualquier cosa. No pasó nada realmente. Yo no sé cómo la gente se da cuenta de las cosas malas.
con tanta facilidad. El pueblo no desaprendió. Ahora estamos tratando con Dios. Ya no estamos tratando con Faraón. Ahora no hace falta tanta queja, tanta murmuración, tanto chisme. No aprendió que ahora con Dios hay que cambiar la estrategia. Hermano, con Dios no necesitamos llamar la atención quejándonos. Dios nos escucha si le hablamos. La única oración que no tiene respuesta es la que no se hace. Pero todas las oraciones Dios las contesta. Ahora, que no la conteste como tú y yo quisiéramos, ya con otros 20 pesos. Pero aprendamos que también no es una respuesta. Y a veces Dios dice que no. Y como estamos mal acostumbrados y mal criados, como cuando mamá y papá nos decían que no, ay, pero ¿por qué? Ay, si fulanito lo tiene. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué no me compro ese juguete? Ay, yo quiero ese juguete. Ay, fulanito. Really? Y esos son los creyentes que siempre están fijándose en la vida de los demás. Ay, Dios, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué fulano sí? ¿A ti qué te interesa? It's not your business. Cuando, caballero, hasta los discípulos, cuando estaban ahí, ya Pedro se estaba despidiendo del Señor, pero ya el pobre Pedro parece que estaba con la moral baja, ¿verdad? Ya el Señor le había dicho 3 veces, ¿me amas, Pedrito? No, Señor, sí, tú sabes. Señor, tú lo sabes todo. Y entonces viene el discípulo amado, Juan, y está ahí. A Juan no le dijeron nada, y a mí me preguntó, ¿me ama? Ay, ¿por qué? ¿Y a este qué? Y Pedro ahí de Juan 23, ahí va Pedro de bretero, Señor, ¿y este qué? A mí me preguntaste que te amaba, a mí. ¿Se imaginan lo que estaba pasando en la mente de Pedro? Imagínense que Pedro fuera cubano, o que fuera mexicano, o que fuera hondureño, donde sea. Ay, Señor, lo que le dijiste a este, a mí no me dijiste nada. Ay, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Si quiero que Él se mantenga hasta que yo regrese, a ti qué. No nos metamos en la vida de los demás. Ocupémonos cada uno de nosotros en agradar al Señor. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 3, versos 17 al 20, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos. Ahora, yo no voy a entrar en muchos detalles aquí, ya tenemos que ir terminando, pero hay un detalle muy interesante que a mí me llamó la atención. En Efesios 3:17 Jesús dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor. Me llama la atención que esta carta Pablo se la está escribiendo a los Efesios. Esta carta Pablo se la está escribiendo a una iglesia. Me llama mucho la atención que si Pablo ya está escribiendo a los creyentes, ¿por qué Pablo dice para que por la fe Cristo habite? ¿No se supone acaso que Cristo ya habita en el corazón de cada creyente? Ahora, conectemos estas dos palabras, fe y habitar. Ahora, tengamos aquí la palabra fe y aquí visitar. ¿Nunca usted ha tenido fe en ir a un restaurante y de pronto cuando usted come algo ahí le cae mal? ¿Y usted no regresa más ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es que usted pierda la fe de comer fuera de su casa.
Es que usted perdió la fe de comer en un lugar donde la comida no, la calidad de la comida no le ayuda a usted. ¿Por qué le digo esto? Porque no es lo mismo tener fe para hacer una visita que tener fe para vivir en un lugar. Hay barrios y lugares que a lo mejor usted tiene la fe para visitar, pero no tiene la fe para vivir ahí. Bueno, ¿me va siguiendo, sí o no? La diferencia entre visitar y habitar es que cuando nosotros habitamos en un lugar, decidimos vivir en un lugar, decidimos acomodarnos, decidimos traer a nuestra familia, decidimos traer nuestros muebles, decidimos organizar las cosas a nuestra manera, acomodarnos bien y nos quedamos ahí. La razón por la que le digo esto es porque hay muchos creyentes que tienen fe para visitar la iglesia, tienen fe para visitar a Cristo, pero no tienen fe para vivir como Cristo manda. Hay creyentes que ponen su fe en que el Señor les visite, pero no ponen su fe en que el Señor habite en ellos. El creyente que pone su fe para que el Señor los visite son los creyentes que solamente oran cuando se le atraviesa una piedra en el zapato. No tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para leer la Biblia, pero se acuerdan de Dios cuando algo anda mal. Esos son creyentes en los cuales Cristo no habita. Esos son los creyentes que llaman a Cristo de visita. Pero cuando Cristo habita, la cosa cambia. Porque cuando Cristo habita, esto quiere decir que Cristo toma el control. Esto quiere decir que Cristo pone nuestra vida en control. Cristo pone nuestro matrimonio en control. Cristo pone a nuestros hijos en control. Cristo pone nuestras finanzas en control. Cuando Cristo habita, todo cambia porque Él está en control. Y eso es lo que pasó con los judíos. Por eso su calidad, nuestra calidad de cristiano, no puede estar completa hasta que no le entreguemos a Cristo todo el control. Y cuando Cristo está en control, hay amistades que se va a llevar de tu vida. Cuando Cristo está en control, hay trabajo, negocios de tu vida. Cuando Cristo está en control, hay programas de televisión que te va a sacar de tu vida. Porque Él habita. Y el pueblo de Israel le faltó esto. Le faltó que Cristo habitara en su corazón. Y voy a ir terminando ya. Una de las cosas que Pablo hace en 1 Corintios es llamar las cosas como son. Hoy en día tenemos en la iglesia, y cuando hablo de iglesia en general, incluyendo la metodista. Hoy en día tenemos predicadores que no llaman las cosas como son. Siempre estamos maquillando el pecado o dorando la píldora. Cuando la Biblia habla con claridad de pecado, hoy en día los creyentes hablan de problemas. Ay, no es un problemilla, es un pecado. Cada uno de nosotros lo cometemos. La palabra pecado utilizada en el griego es la palabra amaltía. La palabra amaltía quiere decir fallar al blanco. Quiere decir errar al blanco. El hombre y la mujer, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida cristiana y no cristianas, erramos al blanco, fallamos, nos equivocamos. De hecho, Santiago dice que pecado no es solamente hacer lo malo, sino saber hacer al bien y no hacerlo.
Cuando está en tus manos el poder de ayudar a alguien, pero simplemente te caes mal, te caes gordo, tú dices, ay, no voy a ayudar nada. A mí nadie me ayudó. Que pase el trabajo igual que yo lo pasé. Eso es pecado. Eso es fallar. Eso es equivocarse. Eso es fallar al blanco. Pablo da una serie de listas que vamos a ver más la semana que viene. Pero la lección que quiero que tengamos con claridad. Pecado es toda acción que hace, que ofende y desagrada a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 1, del 1 al 2, dice, yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y los hermanos Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. El hecho de que tú y yo fallemos al blanco, el hecho de que tú y yo pequemos y nos equivoquemos, no quiere decir que somos desechados por Dios. Al contrario, los santos entendemos y tomamos responsabilidad por nuestras fallas y aprendemos a ir a Dios para ponernos a cuentas. El pueblo de Israel no aprendió la lección. Y la semana que viene vamos a ver un poquitico más acerca de esto. Pero por favor, mi querido hermano, crece en tu calidad. Que tu calidad de creyente no sea porque escuchas al pastor Roldán, no sea porque vas a la iglesia metodista o a la iglesia que tú quieras ir. No, recuerda que el pueblo de Israel, todos vivieron bajo la misma nube, todos fueron bautizados, todos comieron el maná, todos vieron la mano de Dios y no entraron a la tierra prometida. No se trata de donde tú estás, sino quién tú eres. Cuida tus principios. Número 2, crea siempre un espacio para crecer. Asegúrate de crecer cada día. Toma responsabilidad de tus acciones, de tu falla y crece. Crezcamos, maduremos, aprendamos que ahora vivimos bajo la teocracia divina, no bajo la democracia mundana. A Dios no hace falta hacerle complaint, no hace falta quejarse, no hace falta hacer berrinche. Lo único que necesitamos es hablar con Él y presentar todas nuestras cargas delante de Él. Y Él va a escuchar. Dejemos esas malas crianzas y esas malas costumbres de chismear, de murmurar, de enojarnos, de sentirnos, de amargarnos para llamar la atención. No hagamos eso. No hagamos eso. Eso no está bien. Y número 3, no maquilles lo mal hecho. Si te equivocas, si fallas, si pecas, no lo maquilles. Enfréntalo. Mi Biblia dice en 1 de Juan 4, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Cristo. Si cometes una falta, si cometes un pecado, ve pronto a la rodilla y dile, Señor, me equivoqué, perdóname. Y el Señor lo va a hacer. Comprometamos nuestra calidad. Vivimos en tiempos en que no se puede diferenciar un cristiano de un mundano. No se puede diferenciar una iglesia de un teatro. No se puede diferenciar a veces un culto de adoración de un... Porque nuestra calidad está. Hermano y hermana, desarrolle un carácter y no comprometa nunca su calidad. Inclinen su rostro para orar en esta tarde. Inclinen su rostro para orar. Y quiero hacer una invitación en esta preciosa tarde. Quiero hacer una pregunta. Quiero que sea honesto usted con usted mismo. Yo soy su pastor, no soy su padrecito. Usted no tiene que confesarme nada a mí. Tiene que hablar con su Dios.
Si hay algún área de su vida en que la que usted está viendo su calidad comprometida, yo le voy a invitar a que usted tome en esta tarde responsabilidad. Propóngase ir más allá de donde usted está. No se trata de dónde estamos, sino quiénes somos. A lo mejor usted está viviendo ahora en un momento, no le gusta donde está económicamente, no le gusta donde está espiritualmente, no le gusta donde está su matrimonio, no le gusta donde está su familia. Yo le invito esta tarde, tome responsabilidad y acepte que no se la sabe toda. Acepte que hay un espacio para crecer. Hay espacio para crecer, hay espacio para mejorar todavía. Aprenda, mi querido hermano, a dejar Egipto atrás, a dejar el pasado en el pasado, a dejar el mundo en el mundo. Usted es ahora un siervo, una sierva, un hijo, una hija de Dios. Dígale: Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar. Ayúdame a madurar, Dios. Ayúdame a no maquillar lo que está mal hecho. Ayúdame a tomar responsabilidad por mis acciones. En el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase de pie si el Señor...